Amigas, amigos, muy buenas noches. Ayer andaba un poco distraído pues, y automáticamente di por terminada la transmisión y luego me acordé de que no había leído sus comentarios. Bueno, pues ni modo. A veces ando un poco distraído, como les digo. El tema de hoy es la fe, el comercio y la paz. Bueno, primero, la fe. La fe es un don de Dios. Don de Dios quiere decir un regalo de Dios. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. La verdadera fe es un regalo de Dios. La fe normal es como una transmisión cultural, un bautizado, uno que se bautiza y que por el bautismo ya tiene fe, esperanza y caridad. Pero tiene esa fe, esperanza y caridad como una semilla a desarrollar. Y si no la desarrolla, pues no se desarrolla. Así se queda. Entonces la fe sin cultivo no produce nada religioso, por supuesto. Quizás la mayoría de los bautizados en general, en la Iglesia Católica y en las iglesias evangélicas o protestantes. La fe no crece. Y si la fe no crece, entonces la religión se convierte en un refugio ante los peligros del mundo o también en una manipulación para dominar a los demás. Bueno, entonces dejemos la fe, ese tipo de fe. La fe verdadera es aquella en que una persona llega un momento, si es que le llega, en que va a definir su vida por el bien o por el mal. Y si se decide ir por el bien, ya sabe que tendrá muchos problemas, muchas limitaciones, porque el bien y la bondad impiden muchas cosas negativas. Bueno, todas las cosas negativas y pecaminosas. La persona que se decide por el mal es la que no le importan las consecuencias de sus acciones. Robar, mentir, golpear, dominar, matar, violar, etc. Mentir. Entonces, la definición de qué tipo de fe tiene uno es en la decisión que uno tomó o que puede tomar hacia un lado o hacia otro. Y se puede cambiar, por supuesto. Hay personas muy buenas que se vuelven muy malas. Y hay personas muy malas que se vuelven buenas por la conversión. La fe no garantiza la perseverancia final, que la perseverancia final es la indefectibilidad, o sea, yo no voy a fallar de aquí en adelante. Sí, siempre voy a fallar. Por eso nadie diga sape hasta que no escape. Bueno, entonces la fe. La fe verdadera es decidirse por el bien o no tener fe es decidirse por el mal o la fe falsa. Ahora, la cultura religiosa. Quieran o no quieran, los occidentales, los de Europa y nosotros, los de Latinoamérica y los Estados Unidos y Canadá y otras partes del mundo, estamos
pues modelados por la cristiandad. Y la cristiandad, el fruto mayor de la cristiandad, curiosamente, es el ateísmo. Me van a decir, padre, pero ¿cómo? Pero no es solamente de la fe católica o la fe cristiana. El ateísmo viene normalmente cuando algunas personas inteligentes comparan lo que creen las personas que se dicen creyentes y lo que hacen, y entonces llegan a la conclusión del Mahatma Gandhi. Y él tenía un evangeliario, pues un librito de los evangelios bajo su almohada. Él era pues hindú, bueno, y estudió en Inglaterra. Bueno, ya no se sabe en qué creía al final. Y le preguntaban sus seguidores que por qué tenía el evangelio o los evangelios bajo su cama, bajo su almohada. Dice, porque lo que dice aquí en los evangelios es precioso, maravilloso. Y como nos tratan los ingleses, es todo lo contrario. Por lo tanto, yo no puedo creer en una religión de unos cristianos que no practican el cristianismo. Así de sencillo. Entonces, en una familia, los niños no dicen nada, pero si no se practica el cristianismo, los niños van a decir, ese cristianismo no lo quiero. Si se practica el cristianismo, bueno, allí pueden ser dos actitudes como consecuencia. Una, aceptar el cristianismo, y otra, rechazarlo. No es automático. Tampoco es automático que donde no se vive bien el cristianismo se tenga que rechazar. Y a veces de los ateos surgen grandes creyentes. Y de los creyentes surgen grandes ateos. También tengamos en cuenta que hay dos formas de pensar muy diferentes en el cristianismo de nosotros. La forma de pensar gringa, o de todos los europeos que se hicieron protestantes, y los católicos de Europa. Entre los católicos de Europa, pues está España. Y en España hubo grandes santos y grandes pecadores. Y por lo tanto, solo podían enseñar eso. Los frailes, los religiosos, Don Vasco de Quiroga eran los buenos. Y los conquistadores eran los malos, los militares. Por lo tanto, nuestra fe está siempre dividida entre la bondad materna y el ateísmo paterno. Por mucho tiempo, en las familias normales, las mamás eran las piadosas y los papás eran los que escupían por un colmillo, no creyentes. Pero tampoco no eran enemigos del cristianismo. Simplemente no creían en los curas, en los sacerdotes, en los obispos. Bueno, entonces, la fe verdadera se demuestra con obras. Punto y aparte. Ahora, la paz. Bueno, la paz es muy difícil, porque primero es la ausencia de guerra. Donde haya guerra de cualquier clase, no habrá paz. En la exclusión, como todos los lugares oscuros donde no haya una luz, están oscuros. Se necesita para iluminarlos una luz. Para que haya paz, se necesita construir la paz, porque aquí en México está totalmente destruida.
Todos se hacen las mismas preguntas, los que son sinceros, y dicen, esta situación en la que vivimos de una maldad del partido Morena y de una dictadura que ya está, pero no se puede ejercer porque no tienen los medios adecuados para ejercerla. Y esta dictadura tampoco se puede ejercer porque estamos vecinos, avecinados con Estados Unidos, que compra el 80% de los productos de México y que nos vende lo que es muy necesario y no tenemos: gasolina, maíz. Estados Unidos nos surte de maíz en un 60%, 70% maíz blanco. Por lo tanto, pelearse con el vecino que tiene los alimentos y que tiene las cosas necesarias para vivir y que nos las quiere vender, y por otro lado que nos compran los productos de aquí de México, pues pelearse con el vecino es cerrar la oportunidad de comprar y de vender. Y Estados Unidos nos podría someter en 3 días, en 3. Naturalmente alguien va a decir, ¿y por qué no lo hace? Porque no le conviene. Porque todo lo que nos vende y todo lo que nos compra se acabaría. Por lo tanto, nos está tolerando hasta cierto punto. Todos los que decían que Estados Unidos iba a fracasar con eso de la guerra de Ucrania, pues a todos les falló, y todos los que habían dicho que ese otro grupo de países que inventaron el BRICS, Brasil y quién sabe cuántos, para inventar otra moneda, todo eso se acabó, porque Estados Unidos no ha cambiado su moneda en 250 años. Por lo tanto, es una moneda muy estable. Y en los momentos difíciles de algunos países les ha prestado dólares, como a nosotros, cuando el error de diciembre, allá de Serrapuche, cuando inició su mandato Zedillo, creo que fue en el 94, 95, por ahí, y que no teníamos dinero para nada. Y Clinton dijo, bueno, ¿cómo los voy a dejar? Ahí te van 20,000 millones de dólares. Empieza a funcionar. Y luego dio otros 20,000 y todo lo pagó Zedillo. No dejó esa deuda. De estar el país quebrado, lo entregó bien. Bueno, se trata pues de que nosotros no nos podemos poner carrascalosos, pelearnos con nadie. Pero el problema está que estamos peleados entre nosotros. Y aquí es donde entra la tolerancia. Muchos dicen que la tolerancia no está bien, y sí está bien. La tolerancia es que se ejerce la libertad mientras no se dañe a nadie, cada quien haga lo que quiera. Pongo un ejemplo. Si me voy a un cerro y allá tiro balazos, pongo la música a todo volumen, nos vamos un grupo, nos emborrachamos, gritamos, hacemos, nos llevamos un montón de chicas y allá nos refosilamos, y todo voluntariamente y todo en paz, ahí comenzamos a reventar. ¿Rompimos alguna regla social? No. Pero si eso lo hacemos en la plaza, sí, por supuesto. ¿Cómo vamos a poner la música a todo volumen? ¿Cómo va uno a tirar balazos? ¿Cómo va uno a refocilarse allí con las damas? Pues no. Entonces, lo social es una cosa, la libertad
En mi cuerpo, yo soy responsable y en mi vida de mí mismo. Ahora, desde que cumplo los 18 años, por supuesto. Y una vez que llegué a la mayoría de edad, ya soy yo responsable de mí mismo o debo ser responsable. Y puedo ejercer mi libertad en lo que yo quiera, mientras no dañe a nadie. Y naturalmente que, de acuerdo a la moralidad de las personas, va a considerar daño o no daño. Por ejemplo, si hay tanto peligro ahorita y alguien sale y regresa en la madrugada, un muchacho, ¿hace mal? No, no se emborracha, no grita, no tira balazos, no pone la música a todo volumen, se va con sus amigotes a echar unas cervezas y a platicar. Pero su mamá está muy preocupada. Bueno, si tiene una buena educación, entonces, por no hacer preocupar a su madre tanto, pues pone un horario todos los días para regresar y se comunica por un celular. Mamá, estoy bien. Perfecto. ¿Allí qué es? Bueno, allí es lo que se llamaba antes educación y buenas maneras. La educación es no causar molestias a los demás, molestias, no infringir sus derechos, es no causar molestias, evitar molestar a los demás. Bueno, entonces eso ya depende de la formación de cada quien y de su conciencia o inconsciencia. Bueno, lo de la sociedad lo dejo en paz. La sociedad es anticristiana, lo que decía del comercio en estos días, todo es vendimias, vendimias y vendimias. Y está bien, nos ayudamos unos a otros, el comercio es bueno, como todos sabemos. Lo único es que no debemos excedernos en nuestros gastos, más en estos tiempos en que la economía de México está muy mal. La macroeconomía es la economía de todo el país, quizá la economía regional o la economía de cada pueblo y la economía de cada familia no esté tan mal, pero tarde o temprano, lo malo de toda la economía del país nos va a apretar a todos nosotros, nos va a afectar. Y pues sí, el comercio de estos días, pero entonces si le bajamos nosotros a ese aspecto comercial de la Navidad, de Año Nuevo, de fiestas, regalos y demás, sí, haciéndolas pero no con ostentación, pues nos ayudamos a nosotros mismos. Y la esperanza, bueno, esa muere al final y siempre permanece. Ya otro día hablaré un poco del comercialismo en la religión y en todas las cosas, pero creo que ese comercialismo en todas las cosas, mientras no se abuse, es bueno. Por eso, para los uniformes de los niños, en las escuelas, para todas las cosas masivas, libretas y demás, para la escuela, pues todo eso se vende y se tiene que comprar. Nadie puede fabricar ni siquiera papel, menos va a fabricar libretas. Bueno, por eso lo voy a dejar en paz. Pues hoy asesinaron a una pareja en el centro de Uruapan. De lo poquito que busqué, porque tampoco no abundé. Aquí en Apatzingán, un muerto y un herido. Ayer fue el asesinato de la policía Rita. En Zamora, pues otros. Y en todas partes está lo mismo que estoy diciendo. Por lo tanto, la paz no depende solamente de nosotros, también depende del gobierno,
pero eso también lo voy a dejar en paz. Ahorita, pues ya mañana es 23, 24, mañana es Nochebuena y pasado mañana Navidad. Pues mañana voy a transmitir a las 10 de la noche y también la Navidad del 24, 25 a las 10 de la noche, a las 10 mañana y a las 10 el jueves. Y les digo que ayer pues se me fue la onda y no comenté sus aportaciones. Bueno, ahorita lo voy a hacer antes de que se me olvide. Elvira Flores, buenas noches, padre. Buenas noches, Elvira. César Alemán, buenas noches, padre. Saludos. César, ¿cómo estás? Dice, espero y se encuentre bien. Me da gusto ver sus videos. Dios le bendiga siempre. Saludos, César. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Buenas noches. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad, llegando a su plática. Muchas gracias. El negro por venir, somos católicos de cumplimiento, cumplo y miento. Bueno. Algo como que no entiendo. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Le deseo a usted y a toda la comunidad una feliz Navidad, con el Ike incluido. Igualmente, que todos estos días que Nochebuena y Navidad estemos protegidos por Dios, reunidos con nuestros familiares o las personas que conocemos y que nos quieren, porque algunos que están allá en Estados Unidos de mojados, pues no tienen con quién, etcétera, etcétera. Bueno, de vez en cuando me habla un paisano que no tiene con quién platicar y ya él se echa sus cervezas y estamos platicando. Adriana Chávez, el ateo es negarse a uno mismo porque no nacimos del azar, sino por un Dios que decidió que naciéramos y Él nos dio la libertad de decidir entre el bien y el mal. Tienes toda la razón, Adriana. María Emilia González, buenas noches, padre José, buenas noches. Elvia Barroso, saludos a toda la comunidad del Padre Segura, que Dios nuestro Señor nos siga bendiciendo y procure nuestra patria y salve a nuestra patria. Proteja a nuestra patria. Adriana Chávez, padre, le deseo a usted y a la comunidad una feliz Nochebuena y Navidad. Igualmente, Adriana. Marciana de los Pinos, buenas noches, padre y comunidad. Padre, me hizo recordar muchas cosas con su plática de hoy. México en 1995 cruzamos una crisis espantosa y gracias a Dios logramos salir adelante como país. Sí. Maricruz, feliz Navidad y contemplar al niño Jesús. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Mañana, si Dios quiere, a las 10 y pasado mañana también.